está en todos lados, no nada más en la iglesia, ¿no? Y el gobierno, por eso se llama el gobierno de Dios en la vida. ¿En la vida de quién? Pues en la vida de cualquiera, en la vida de todos, cristianos, no cristianos. Todos tenemos un Dios que nos creó y qué bueno reconocerlo, ¿verdad? Porque es cuando vamos a estar bien. Si no reconoces el gobierno, el problema es que vas a estar mal tú. ¿Por qué? Pues porque tú eres el que debes de reconocerlo. Y qué bueno poder reconocerlo para que Dios nos ayude y nos guíe, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una bendición poder reconocer a Dios en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos, ¿verdad? Para leer ese capítulo de la Biblia, donde habla Romanos capítulo 13. Pero mientras le comento lo que le digo, el gobierno y la autoridad es una necesidad en cualquier institución, ¿no? El Efesios 4 habla del gobierno en la iglesia puesto por autoridades, pastor, profeta, evangelista, apóstol y maestro. Bueno, lo dije en desorden, y el profeta. Pero el 5, en Efesios 5, sigue con el tema del gobierno en el matrimonio, en la familia y en el trabajo. Entonces, Dios está en todas las áreas de la vida a través de autoridades. Donde quiera que vayas vas a ver autoridades. ¿Y sabes qué? Tenemos que entender que esas autoridades son puestas por Dios. Aquí en la iglesia hay dos tipos de autoridades: el pastor y los ancianos. Y esos son puestos por Dios. Cualquier duda, cualquier cosa que tengas, ve con ellos. Y también hay líderes, ¿verdad? Tenemos otras, pero no son más que autoridades que son puestas para ayudar al pastor, ¿no? Pero la autoridad es un anciano, un pastor. Y si alguien no te dice algo o te dice algo en contra de la palabra de Dios o de lo que la iglesia ha acordado, pues ten cuidado de no estar oyendo autoridades que no debes, o gente que se cree con autoridad y no debe, ¿no? Entonces, el tema 5, el capítulo 5, perdón, sigue con el tema de gobierno en el matrimonio, con familia y trabajo. Dios está en todas áreas de tu vida. Dios pone las autoridades. Y tanto autoridades como subordinados debemos tener un balance, ¿no? No se trata del valor de las personas. O sea, el que está en autoridad no se debe creer más porque no vale más. Valemos todos la sangre de Cristo. Y el que está subordinado no se tiene que sentir menos porque esa es su función. Es como debe de trabajar, es como debemos de trabajar. Si no hay autoridad, si no hay reconocimiento de autoridad, pues hay un desorden. En el desorden nada funciona bien. No te quejes de la autoridad, porque la autoridad es puesta por Dios. Y autoridad, si tú estás en algo de autoridad, no debes de controlar ni manipular. Eso no es de Dios. Eso no estoy hablando de los niños. Los niños tienen que ser educados y tienen que recibir vara. En el sentido del gobierno civil, ¿verdad? Pues si tú andas mal, si no quieres andar bien, no vas a andar bien, pero vas a vivir en la cárcel. Así es de que son cosas que tienen sus resultados. Y en el caso de el gobierno, debemos todos entender que Cristo nos enseñó cómo es, ¿no? O sea, el que sirve será el mayor, pero no es el que sirve a los deseos de los subordinados, ¿no? El cristiano, que es el mayor, es el que sirve a Dios. Y sí, sirve con la gente, pero no porque la gente le mande o le diga qué hacer, sino porque está sirviendo lo que Dios quiere que la gente entienda y sepa. Y entonces eso es una bendición. El que sirve en el gobierno no sirve directamente al deseo de uno u otro grupo de los que gobierna, sino él sirve a la Constitución, ¿no? Y es como funciona la autoridad en este país. Y la autoridad debe ser entendida así, como
el subordinado o como la autoridad, debemos de entender que todos tenemos que entrar en la línea del plan de Dios. Si quieres estar en la voluntad de Dios, si quieres ser usado con todo el poder que Dios puso a disposición de la iglesia, ¿te acuerdas de los primeros capítulos de Efesios? Hablábamos de que el Señor puso autoridad en la iglesia, puso poder y demostrar su poder. Pues esto es parte de, por eso habla tanto del gobierno, Efesios, porque es la única manera de entender y entrar en la voluntad de Dios. Y si lo hacemos alegremente, porque entendemos, ¿verdad? La gente inteligente entra en el gobierno de Dios sin quejarse. Y alegre porque sabe que está respondiendo a un diseño de Dios. Ahora, si alguien dice, esto no es para mí, o a mí me gustan estas cosas, pero no me gustan estas cosas de la iglesia, pues no tienes que hacerlo. O sea, por ejemplo, el jueves pasado anunciamos que iba a haber testimonios. Y alguien puede decir, no, a mí no me gustan los testimonios, yo no voy. Para empezar, alabar a Dios es testificar de Dios. Alabaré delante de la congregación, contaré sus maravillas. De eso se trata, alabar a Dios. Venir, levantar las manos, cerrar los ojos. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero venir a platicar lo que Dios ha hecho en tu vida. Presumir a tu Dios. Qué grande y maravilloso es. Esa es la definición de alabanza, del original. Así es de que si no entiendes eso y no quieres venir, pues no vengas. No hay problema. La autoridad no se viene a imponer. Pero cuidado con lo que haces mientras entiendes, porque si estás animando a otros a que no vengan, pues te expones a la carne, al diablo, al mundo, fomentando la rebelión. De eso hablaba Romanos, cuando decía, no nada más es los que hacen tales cosas, sino los que animan a otros a hacer tales cosas. Ten cuidado, estás separando el cuerpo de Cristo, estás yendo en contra de la autoridad. Como te digo, si tú no quieres estar bajo autoridad, no tienes que estar bajo autoridad. Nadie necesita que tú hagas lo que tienes que hacer. Dios no va a bajarse de su trono si yo no obedezco las cosas de Dios. No, Dios sigue reinando. El que se lo pierde eres tú. Y dice la Biblia, hay de aquel, o sea, los tropiezos van a venir, pero hay de aquel por los que venga el tropiezo. Entonces tú nunca seas tropiezo para otro, para que haga la voluntad de Dios. Entonces si quieres hacer la voluntad de Dios, haz la voluntad de Dios. Si no quieres, pues cállate y deja que otro la haga. De eso se trata la autoridad. Si no hay este entendimiento, entonces haz de cuenta que, ¿para qué quieres pastor? Pues que cada quien haga lo que sea, ¿verdad? Entonces vamos a estar en autoridad. Sin autoridad no hay unidad. Y el cuerpo que no está unido, pues es un cuerpo desmembrado. No hay manera de hacer la voluntad de Dios. No hay voluntad de sujetarse, la iglesia no funciona. Tu matrimonio, si no reconoces la unidad y autoridad, pues no funciona. Tus hijos en tu casa pues van a ser un desorden. En tu trabajo pues difícilmente lo conservarás. Tu negocio pues va a quebrar. Imagínate que un día abras y 10 no. Pues cuando vas a tener clientes, ¿verdad? Ya no vuelven. En lo civil vivirás en la cárcel. Así que si queremos reconocer a Dios, vamos a leer Romanos capítulo 13 y nos ponemos de pie para leerlo y que todos pongan atención lo que dice aquí en la Reina Valera. Dice, sométase toda persona, Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, y fíjate bien lo que dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Todas las autoridades que veas, malas y buenas, las puso Dios ahí. ¿Por qué? Pues pregúntale a Él. Yo no sé, a veces no entiendo, pero hay que sujetarse. Y dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos.
Padre, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, junto con mis hermanos, que tú hables, Señor. Y que haya un espíritu, Señor, tuyo, Señor, actuando en el escuchar de cada persona de lo que estamos hablando, guiado por ti, Señor, para que este tema, Señor, tan álgido para muchos, tan difícil de aceptar, porque la rebeldía es algo nato en nuestra naturaleza humana, pueda ser tomado por el Espíritu como algo de bendición para mi vida. Que lo entendamos y que lo hagamos así. Padre, bendícenos con el entender tu autoridad y obedecerte a ti antes que a todas las cosas, antes que a los hombres y que todo lo demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, háblanos, y todos decimos, amén. ¿Puede tomar asiento? Pues como les digo, ya en Efesios 4 vimos el gobierno de la iglesia, y el 5 y 6 sigue hablando de la iglesia porque somos iglesia. Dios siempre tiene palabra para la iglesia. ¿Por qué? Pues porque Dios ama la iglesia y quiere que funcione como cuerpo. Y como iglesia estamos expuestos a diferentes autoridades, aparte del pastor, aparte de los ancianos en la iglesia local. Habla la iglesia de que todos, desde el más viejo hasta el más joven, todos los sabios y los que están aprendiendo, todo el mundo, estamos bajo autoridades en donde quiera que vamos. Dice Efesios 5:21, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Nadie en ningún lado debe ignorar las líneas de autoridad si es que eres cristiano, ¿no? De verdad, si eres un cristiano verdadero, pues el pastor no es tu autoridad allá afuera, en la escuela, en el trabajo. No, yo no soy tu autoridad siempre. Yo soy tu autoridad espiritual, y en la iglesia, qué bueno que podamos de acuerdo para poder hacer la obra de Dios. Pero hay autoridades en lo civil, hay autoridades en lo familiar, en lo escolar, en el trabajo. Todos debemos de sujetarnos a los gobernantes, a los maestros, a las autoridades en nuestro trabajo, a las autoridades en la familia. Y de esto es lo que habla Efesios. ¿Por qué? Porque Efesios quiere que como iglesia tú cumplas en este mundo un rol que es muy importante, donde tengas el respaldo de Dios, ¿no? Como te digo, para venir a alabar a Dios, a levantar tus manos, cualquiera lo puede hacer. Pero si vienes a contarme lo que Dios ha hecho en tu vida, no nada más yo voy a estar alabando a Dios, porque eso es alabar a Dios, contarte lo que ha hecho en mi vida, sino que también tú vas a poder decir, entonces yo lo puedo hacer. ¿Por qué alguien no contaría lo que Dios ha hecho en su vida? Si Dios quiere que presumas de Él. Pues muy sencillo, porque a lo mejor no ha hecho Dios nada en su vida. Otros no les gusta porque se envidian o piensan mal. Está bien. Pero qué triste cuando nosotros no queremos tampoco escuchar las maravillas que Dios ha hecho en el cuerpo de Cristo. Digo, somos el cuerpo de Cristo y aquí es donde debemos trabajar. Entonces, para empezar, todos los casados tienen un lugar donde establecer el gobierno teocrático. La teocracia, punto número 1 de lo que habla Efesios 5, teocracia en el matrimonio. Les hablo a matrimonios cristianos donde los dos son cristianos y les pregunto, ¿es tu matrimonio un modelo de Cristo y la iglesia? No me contestes, no se vean para ningún lado. A lo mejor no tanto. Y a lo mejor pues no sabes por qué, pero para eso estamos aquí. Eso de los mandilones, ¿sí han oído hablar de eso? Decía, yo soy como Superman, super mandilón. Eso de que la mujer manda, o que un hombre no puede hacer nada sin la mujer. Hermanos, eso es del diablo. Pablo, más bien el Señor dice a través de Pablo, que tú puedes solo. Solteros, no se me agüiten. Ustedes pueden solos. Pablo dice que así como te convertiste, así le sigas. Échale ganas. Usted puede. Ahora, si vas a andarte quemando, entonces cásate, porque pues tenemos una naturaleza también. Si no, no estuviéramos casados muchos.
Es más, no existiéramos. Pero eso de que no se puede solo o que necesitas la guía de la mujer, por ejemplo, estoy hablando del matrimonio, que es una doctrina diabólica que ha destruido lo que Dios quiere construir en los matrimonios desde el principio, ¿no? Los que fomentan que sean mujeres cristianas y que manden y que lleven la batuta y todo eso, cuando el marido no lo hace, pues está bien. Pero a veces el marido está pisoteado por la mujer y está mal. Tengan cuidado de no hacer eso. Están haciendo la obra de Satanás. Porque Satanás en el principio fue lo que pasó con Adán y Eva. Entonces deben de arrepentirse y cambiar para estar en orden. Cuando venga una mujer y te diga, no, tú no le hagas caso a tu marido, tú haz lo que tú quieras. Checa dónde está su marido, si está. Porque a lo mejor, seguramente no está su vida muy ordenada, ¿no? Esas son las feministas tontas. ¿Por qué feministas listas? Dios es feminista. Dios quiere bendecir a la mujer, ponerla en el lugar que da, darle dignidad, igual que al hombre, ¿no? Entonces por eso se enfoca Dios en la mujer primero y le dice, Efesios 5:22, que someterse por reverencia a Cristo, que es lo que habla el 21, para las esposas significa sométase cada una a su marido como el Señor. Porque el marido es cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Estoy hablando de matrimonios cristianos. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Asimismo, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Entonces no es un diseño machista, es un diseño divino. La mujer debe sujetarse en todo, pero no en lo inmoral, no en lo abusivo, no en lo humillante, no en lo deshonesto. O sea, esposa, no estás obligada a soportar por ser cristiana, ¿verdad? Porque hay muchos que no entienden esto. Y ahí está la mujer, bien cristiana, soportando todas las barbaridades del otro. No es así. O sea, no estás obligada por ser cristiana a malos tratos, a violencia psicológica o física, abusos, desprecios, humillaciones. La autoridad del marido, como cabeza del hogar, es en la medida que él se someta a Cristo. Por eso dice, obedecer a sus esposos, dice la Reina Valera, en el Señor. ¿Qué quiere decir eso, hermanas? No tienes que soportar engaños, infidelidades, violencia. Dios no te llama, ni llama a nadie a perder su dignidad, ¿no? Dios quiere que como persona, como hijo o hija de Dios, tú tengas dignidad. El Señor Jesucristo, por medio de su sangre, nos hizo dignos. Y nadie puede robarte eso. Hay límites en todo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Te acuerdas de ese versículo? Por eso las mujeres se sujetan a los maridos en la medida que los maridos se sujetan al Señor. Pues yo me sujeto a las leyes civiles, a menos de que me pidan que haga algo contra las leyes de Dios. En ese caso, cualquiera de nosotros, mujer, hombre o lo que sea, con cualquier autoridad que está pidiéndote algo en contra de las leyes de Dios, puedes hacer lo que hizo Pedro en Hechos capítulo 5:29, donde dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron a aquellas autoridades que les decían que no hablaran de Jesús. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Entonces, nunca tenemos que obedecer una ley que atente contra los principios divinos o que invalide las leyes de Dios. En cualquier gobierno, Dios dice cosas a los que están en autoridad. O sea, ellos van a dar cuentas de lo que Dios les dice a cada uno de los que están en autoridad, sean pastores, sean presidentes, sean gobernantes. Y Dios va a llamar a cuentas a esas personas. Pero en el matrimonio también a los maridos les dice, en el 25, Efesios 5:25, dice que para sujetarse a Cristo, o que sujetarse a Cristo para los maridos, 25,
Eso significa que ama cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Dice, se entregó su vida por ellos. Hay maridos que quieren que la esposa haga y cumpla con todo, y ellos no hacen nada, ni dinero traen a veces. Pues claro que no. Pues ¿cómo? Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, a fin de hacerla santa, limpia y lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Entonces, maridos, tú tienes que buscar el bien para tu mujer. Si no se sujeta, porque tú eres un rebelde, inconsciente, incumplido, desobligado. Estoy hablando con alguien en la red, ¿verdad? Yo sé que aquí no hay nadie. Pues qué bueno que no se sujete. Un aplauso para esa mujer. Porque aquí no dice eso. Han malentendido lo que dice la palabra de Dios, haciéndose fanáticos y sacando lo que les conviene. Dice que lo hizo, dice el 27, Jesucristo se entregó por su iglesia, hizo todo eso para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, sin ningún otro defecto, sino santa e intachable. ¿Por qué? Pues porque Cristo no tiene defectos. A veces exigimos que nuestras mujeres no tengan ningún defecto y nosotros, ¿verdad? Pues tenemos que ver qué es lo nuevo de Cristo. Dice Cristo vino a revelar el misterio. Efesios habla del misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? La iglesia. Ese es el misterio del que habla esto. Esto no está hablando tanto del matrimonio, está hablando de Cristo y la iglesia. Pero de una vez nos enseña a nosotros cómo debe ser nuestro matrimonio. Y lo nuevo que trajo Cristo es el amor de Cristo, diferente al otro amor que conocías desde el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento ya sabíamos todos que dice, ama a tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor Jesucristo dijo, yo quiero que se amen entre ustedes, iglesia, porque ustedes no son cualquiera, son mi iglesia, como yo los he amado, como yo los he amado. ¿Cómo amó Cristo? Hasta la muerte. ¿Qué pasa si de repente andas en el Lake Travis en una lancha y de repente se voltea la lancha? Nadas hasta la orilla y llegando, estando seguro, le empiezas a gritar a tu esposa, nádale, tú puedes, nádale, ¿verdad? Qué hombres tan valientes. Pues lo nuevo dice que te entregues por ella, que primero la salves, que primero la cuides, que primero la honres. Ese es el misterio de Dios. No nada más a tu esposa, a la iglesia, al otro, no le hagas daño. Al cuerpo de Cristo, no hables mal del cuerpo de Cristo. Jesús les dice a sus discípulos, no a la gente, no a los impíos, no a los cristianos recién convertidos, que no entienden nada todavía, a los discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Queremos ser como Él. Y le dice Juan 13:34, ahora les doy un nuevo mandamiento. Este no estaba en la ley, es nuevo. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. ¿Qué dijo Jesús? Repite conmigo, como yo los he amado. Así de fuerte, así de tremendo y de entregado. Ustedes deben de amarse unos a otros. Así que marido, si quieres sentirte un Superman, ¿verdad? De verdad, un héroe, pues ama a tu mujer. Nunca le digas, sujétate. Eso es de una persona frustrada que no puede cumplir con la palabra de Dios. El que cumple con la palabra de Dios, mira, la mujer no es más inteligente que un hombre. ¿Por qué te haces? Solita se va a sujetar, va a decir, este cuate sí vale la pena. Solteros, quiere que los sigan a Cristo. Ya deje de andar buscando medidas y altura y color y tienen su lista ellos. Aquí tengo los solteros adelante, de este lado.
Ni supieron de qué iba a hablar cuando se sentaron ahí. Pero bueno, gloria a Dios. Ellos están buscando el bien de Jehová, la voluntad perfecta, que es buena, agradable y perfecta. Usted sea igual y la va a encontrar rápido. Muy bien. Bueno, siguiendo con este tema de los casados, dedícale tiempo a tu esposa, enséñala, no te quejes si no sabe, porque a lo mejor tú crees que ella ya sabe, pero no le has enseñado. Cristo le enseñó a la iglesia para presentarla, la cambió a sí mismo para ella. Entonces, ¿cuántos hablan? ¿Cuántos los maridos hablan con su mujer y les dicen, a mí me gustaría esto y esto? Y la mujer le contesta, sí, a mí también me gustaría de ti esto y esto. Qué bonito, ¿verdad? Y saltan chispas a veces. No es tan bonito. Pero qué bonito estudiarse. El Señor nos limpió de pecado, que nos limpiemos nosotros también. Nos dio su palabra. Dale tú tu palabra a la mujer y dile que vas a ser un buen marido. Y la mujer te va a decir, pues así me voy a sujetar yo, como buen marido que seas, yo me voy sujetando. No, hombre, va a ser una chulada de matrimonios. Entonces Él puede quitarnos los defectos, el Señor, ¿no? Porque Él no tiene defectos. Marido, no tengas defectos con ella. Eso es amor. Dar tu vida por Cristo, dar tu vida por la gente, dar tu vida por lo que Dios puso, ¿no? Efesios 5:28 habla de un hombre inteligente, ¿verdad? Un hombre tonto. No sé quién ha visto un hombre pegándose solo. Bueno, no diga. A lo mejor ya lo vio. Que se golpea, ¿no? Dice, de la misma manera, 28, el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como lo hace Cristo por la iglesia. Nosotros, dice, somos miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Por eso dice que el que se casa es uno con su mujer. Y es inteligente que nos cuidemos y sepamos que Dios nos bendijo con ser mejores. Una manera de cuidar a tu esposa es que tú seas mejor marido, y una manera esposa de cuidar a tu esposo es que también tú lo inspires a ser mejor, ¿no? Mi esposa me dice mis defectos, qué bueno que me dice los defectos. Claro que me los dice con amor y no me los dice delante de ustedes, ¿verdad? Pero imagínate si no me dijera nada, pues qué mal me iba a ver en muchos aspectos. Entonces así Cristo puede usar a tu esposa. Cuando tú estás sujeto a Cristo, tu esposa se sujeta a ti. Y pues es una bendición. Si no, pues van a saltar muchas chispas, ¿no? Peor si te pones a meter a tu familia. Siempre cuando hay una familia donde está papá y mamá y los hijos, y todos entienden el rol de cada quien, es una bendición. Pero cuando no están, y encima te traes al suegro, a la suegra, y a meterlo ahí, no, hombre, olvídate. A veces traemos terceras personas, ¿verdad? Alguien que no sabe que está bien o que duda o hasta sabe que está mal, empieza a buscar gente, ¿verdad? Oh, yo pienso esto, ¿cómo ves? No, hasta que se encuentra alguien que le dice, yo también, yo pienso eso. No, hombre, ya ves, no, vamos a ponernos de acuerdo para hacer mal. Y muchas veces en el matrimonio quieres afirmar tus puntos, no para hacer lo que Dios dice, sino para hacer lo que te da la gana. Y eso es una maldición. Por eso dice el Señor, es muy, muy inteligente, que cuando ya crezca tu hijo, déjalo ir. Hay gente que no, ¿por qué se va a ir? Todas tan horribles para él. ¿Y su hijo? Ni, tampoco es, o sea, un Adonis, ¿no? O sea, pero todas tan feas, todas tan ignorantes, nadie sirve para mi hija o para mi hijo. ¿Por qué? Pues porque tú quieres retenerla. ¿Sabes qué? Lo que vas a hacer es que se vaya. Mamá, si tu hija o tu hijo ya está grande y ya anda buscando así novia, anda buscando a alguien, pues inspíralo a que busque a alguien que ame a Dios.
Si tu hija ya tiene cierta edad, ya se peina diferente, como diciendo, hello, I'm here, para que me vean. Pues inspírala a buscar a alguien de Dios, que sea cristiano, que sea el primer punto, que ame a Dios más que a cualquier cosa. Pero si tú te metes a decirles que no, que todos están mal, al final alguien la va a enamorar o lo va a enamorar, y si tú no lo quieres, se lo va a llevar lejos de ti. Y lo que no querías, lo vas a hacer tú, porque tú los echas para afuera. Así es de que, entienda, hermanos, hermanas, el hombre dejará a su padre y a su madre, igual que la mujer, para unirse en matrimonio y se van a hacer su sola carne. Ya no le gustó esto, ¿verdad? Por eso oré para que el Señor le hable y no piense que el pastor es malo. El pastor quiere que sepas que al rato los vas a tener ahí en la casa, hombre. Yo a mis hijos les digo, oye, ¿y como a qué hora se van? Ya tengo una bendición de tener un cuarto así, mi cuarto solo, y yo ya le cierro y ahí me quedo. Ahí le cierran, sacan al gato y le dan de comer al perro. O sea, como decía mi papá, me dan dos felicidades. Una cuando llegan y otra cuando se van. Bueno, pero el marido, estamos hablando del matrimonio, todavía no hablamos de los hijos. Entonces, matrimonio, prepárate para hacer la obra de Dios. No te metas a afirmar conceptos cuando no están buscando la voluntad de Dios. Eso es muy triste, por eso en su sabiduría dice Efesios 5:31, como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo, en una familia, en un matrimonio, separados. Es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido, ¿no? Entonces ese es el trabajo, la esposa que respete y el hombre que ame, ¿no? Y todo lo demás que dije, bueno, pues va a funcionar tu matrimonio perfecto. Y dice el 5:31, como dicen las escrituras, el hombre dejará a su padre y a su madre. Entonces no quiere decir que te vas a olvidar de tu familia, nunca jamás, sino que tienen que hacer lo suyo y ahí va a estar usted, con su esposa y nadie más, y la suegra en medio. No, no es cierto. Bueno, pasando a otro, teocracia en la familia, la teocracia familiar, ¿no? Sigue diciendo, es como les digo, no hay capítulos, no hay versículos, sino que era una carta. Entonces el 6 para mí debería ser el mismo capítulo que antes, pero es igual. Sigue hablando de los hijos y los padres. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Y si honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien y tendrás una larga vida en la tierra. Esa es la promesa, ¿no? O sea, si estás bajo un techo, hijo, o sea, hijo de familia, ¿verdad? Si estás bajo un techo, todavía no trabajas, estás estudiando, a lo mejor ya pensabas en trabajar, pero te metiste a estudiar la carrera y no te exige tu papá porque tu papá tiene lana. Pues qué chulada, hombre. Hazle caso, obedécele en todo. Llévale las pantuflas ahorita que hace frío, que no se te resfríe el que te da de comer. Cuídalo y sujétate. Y haz todo, sé inteligente, vas a ser no sé, vas a ser un especialista en algo, vas a salir de una buena carrera, te conviene. Porque la palabra de Dios eso dice, si tú vives bajo un techo y alguien te da de comer, sujétate, no te quejes, deja la tablet, recoge tu cuarto. Bueno, ya después se ponen de acuerdo ustedes. Pero es lo mismo de siempre, es un desorden y ¿por qué no el hijo tiene que ser inteligente? Sujétate en todo a las reglas para tu bendición. Cuando un hijo ha crecido y está trabajando, pues tienes que aportar a la casa, tienes que ser responsable. Ahora, si sales de la casa porque ya estás trabajando,
No es que tengas 18 años y ya puedes hacer lo que te da tu gana. Eso es para el mundo. Los cristianos nos vamos de la casa cuando nos casemos o cuando tengamos que ir a una universidad, pero estamos en Austin. O sea, aquí tienes lo que sea. No, es que yo quiero ser abogado de Harvard. Ok. Pues aunque te vayas de la casa, aunque trabajes, aunque te vaya bien, tienes la misma obligación de honrar a tus padres. Escucha bien eso. Honrar no quiere decir obedecer. La obligación de honrar a su padre y a su madre permanece para siempre y eso nunca va a acabar. Y tienes que obedecerlos mientras estés bajo su techo. Pero cuando no estés, escucha los consejos de alguien que te ama, que seguramente no es por ninguna cosa que te dice lo que tienes que hacer, sino porque simplemente te ama. Así es de que qué bonito que puedas escuchar a tus padres para educar a tus hijos. Y a lo mejor tus padres no tienen mucha razón, pero si son cristianos, te conviene escucharlos. Dios puede hablarle o puede hablarte a través de ellos. Y eso nunca se acaba, el de honrar y respetar a tus padres. Obedecer en el Señor se limita justo, igual también, aunque estés ahí y aunque te mantengan, que Dios te ayude para que ellos te guíen bien, ¿no? Porque a veces tenemos padres que no son cristianos y nos sujetamos a ellos. Bueno, trata de obedecerlos, trata de tenerlos bien, trata de cumplir con ellos, porque como te digo, te mantienen. Pero, pues ojalá y que no te pidan algo que vaya en contra de lo de Dios, porque ahí sí no estás obligado a obedecer, pero si estás siendo mantenido por Él, pues sí estás hasta cierto punto. No puedes dejar de obedecer hasta que te salgas de ahí. Entonces son cuestiones, igual con el matrimonio hay cuestiones que tienen sus bemoles y sus altas y bajas que tendríamos que platicar ya en la oficina del pastor. Hay personas aquí que no saben que tengo una oficina, más allá del cuarto de coinonía, el primer cuarto, ahí está la oficina del pastor. Si nunca has ido a la oficina del pastor y tienes mucho tiempo aquí, pues deberías planear ir, ¿verdad? Porque ¿para qué quieres pastor si no lo usas? Te vaya a oxidar. Entonces qué bueno que lo puedas, para todas estas cosas, ¿verdad? Porque hay padres que de repente son abusadores, los abandonan, los maltratan, los explotan. Y bueno, no se puede obedecer en todo a esos padres que nunca fueron padres. No se debe obedecer a un pastor que nunca fue pastor. No se debe obedecer a un esposo que nunca fue esposo. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que para ser autoridad tienes que cumplir un rol y el que está sometido o más bien el subordinado va a tener autoridad a su vez de Dios en todo lo que haga cuando se somete a una autoridad de Dios, ¿no? Es una bendición poder platicar de esto, pero bueno, hay muchas cosas, como les digo, que no se pueden cubrir en una plática. Pero lo que sí es, yo me debo de alinear a la línea de autoridad de Dios. Por eso dice el 4, también le dice a los padres, ¿no? No nada más a los hijos. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos en la disciplina, una palabra que hay que usar con sabiduría, disciplina, pues tienes que disciplinarlos. Hay unas disciplinas terribles que hacen mis hijos a veces, bueno, ya no, ahora sí ya les dan un poquito diferente, pero antes les hacían, a ver, te voy a contar hasta 3, 1, 2, y el niño le hace, y ellos dicen, oh, y se olvidó el 3. Y bueno, yo pensé que me pasaba nada más a mí. Y entonces tendrás que tener disciplina, dice, críalos en disciplina, pero críalos bien. E instrucción que proviene del Señor. O sea, tienes que decir las reglas, esto va a ser así. Y si no es así, pues vamos a ver esta opción que no te va a gustar mucho. A lo mejor me va a doler más que a ti.
Así es la que dicen, ¿verdad? Pues no me pegues, nada más para que no te duela. Pero si tu autoridad está en sujeción y en orden, te conviene obedecerle, ¿no? Eso es lo que estamos, el resumen. Respetar y sujetarse es de Dios, ¿no? Es en todo, ¿no? También habla en lo laboral, número 3 y último, teocracia en lo laboral. Y quiero que no se me vayan después de que termine la predicación, porque vamos a orar por una quinceañera. Así es de que todos están invitados a la quinceañera y luego están invitados a ir a comer donde ustedes gusten. Fíjate qué buena quinceañera es. Nos da la opción de ir cada quien a su mejor restaurante y no se peleen con su esposo y esposa, sino que lleguen a un acuerdo para poder ir a comer. Porque si no se pelean y luego ya no van a comer a ningún lado. Pero ya del matrimonio ya hablé, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de la teocracia laboral, en el trabajo o en el negocio. ¿Cuál es la teocracia? Dice Efesios 5:8. 6:5 hasta el 8. Dice, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor, sírvanlos con sinceridad tal como servirían a Cristo, traten de agradarlos en todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón, trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor, fíjate cómo como si lo hicieran para el Señor, para la gente, y no para la gente, perdón. 8, recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, yo no soy esclavo. Aquí le habla a los esclavos, pero yo soy libre. ¿Es lo que tú crees? Había un amigo que tenía un taller mecánico y tuvo 5 hijos, 3 hombres. Y entonces uno de ellos dijo, no hombre, que me voy a ir a ser esclavo de mi papá. No, yo voy a trabajar acá. Y ahora ya quisieran volver. Pero bueno, en una ciudad cuyo nombre no quisiera acordarme. No, no es cierto. Sucedió esto, ¿verdad? Pero Pablo escribe a los esclavos y a los amos, ¿verdad? También. Como ya no es, fíjate bien, pues ya no hay esclavitud, pues qué mejor. No eres esclavo, pero la autoridad nunca ha sido impuesta. La que Dios quiere no es la que yo impongo. Y tienes que hacer lo que yo digo. Eso puede ser, pero no funciona igual. Lo que funciona es que yo me gane la autoridad y la persona subordinada quiera. Porque eso es lo mejor. Eso es lo que haces de corazón. Entonces Pablo escribe a esclavos y a los amos, y que no es el caso hoy, pero el principio es el mismo. Esto sirve para entender que no hay ninguna situación laboral tan mala, porque si le habla a los esclavos, pues cuánto más a los empleados, o cuánto más a los obreros, o cuánto más al que trabaja por un salario, o cuánto más al que tiene un negocio y sus jefes son los clientes. Pues si tienes que tener entendimiento de que siempre hay una autoridad, porque si no, no la vas a hacer. Dios te va a bendecir cuando lo entiendas. Porque si tú tienes contentos a tus jefes que te pagan o a tus clientes que vienen a traer trabajo, entonces te va a bendecir el Señor por medio de eso. Esto sirve para entender que no hay ninguna situación. Si le habla a los esclavos que se porten bien y que obedezcan, imagínate a nosotros que no somos esclavos. No hay nada peor para mí que ser esclavo, pero aún así, Dios no te quita el problema. O sea, Dios no dijo, no, yo voy a salvar a Daniel para que no entre al foso de los leones. No. Estuvo ahí toda la noche, a lo mejor no durmió, alabando con temor y temblor. Si a mí los gatos me asustan a veces, imagínate un león. Mango se sentó conmigo el otro día y ya me fui rascando de la casa del anciano. Mango es el gato de la hermana Amaris. Pero no hay ninguna situación donde nosotros podamos decir, es muy mala, no puedo hacer esto. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes la opción para empezar de cambiar de trabajo, de orar para que el Señor te dé un negocio, no sé, tienes muchas opciones. Pero un esclavo no tenía esta opción, así es de que Jesús le dice, obedece a tus amos, tenlo contento, te conviene.
Y si nosotros encontramos en eso el principio y lo aplicamos en mi trabajo, donde yo no soy esclavo, sino que tengo mis derechos, pues va a ser una bendición para ti. Ahora, tú no vas a cambiar a la gente, tú no vas a cambiar tu autoridad, no sé quién eres ni quién es tu autoridad en la familia, en la iglesia. Tú no eres llamado a cambiar la autoridad, no eres llamado a cambiar al presidente. Hay unos que son cristianos y se pelean y ya no se hablan porque este es rojo y aquel es azul. Aquí todos somos de Cristo. Y no somos llamados a cambiar el gobierno, no podemos. ¿Sabes qué? Cristo no lo hizo. No le quitó la esclavitud a los esclavos. No, cuando le dijeron, oye, ¿cuándo nos vas a arreglar el asunto este de Roma? Nosotros somos de tercera. Están los romanos, luego los griegos, y abajo estamos nosotros. ¿Cómo que ya te vas? Estaba por ascender Jesús, y antes de ascender yo no sé si no lo dejaban irse. Espérate, ¿cuándo vas a arreglar el reino a nosotros? Si la profecía dice que el Mesías iba a reinar y ya te vas. Porque yo tengo un plan, dice el Señor. El plan es el misterio este de la iglesia. Cuando Jesucristo se fue, dijo, antes prediquen. No les toca a ustedes saber los tiempos donde yo voy a arreglar todo eso. Entonces Jesús va a establecer su reino y tú no estás llamado a cambiarlo. Siempre seremos personas que deben sujetarse. ¿Quién te dice que no? Pues un rebelde. ¿Quién te dice no te sujetes al pastor, no te sujetes a la ley, no te sujetes a la ley? Te dice un ratero para que le ayudes. El que te dice puede ser libre sin tener responsabilidades, te quiere esclavo. Se llama Satanás. Está detrás de todo eso. 1 Corintios 7:20 dice, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó. Eres un esclavo, no dejes que eso te preocupe. Si puedes tener la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Por eso les digo, ustedes tienen oportunidad de mejorar. Aprovéchenla. Pero que no te preocupe el ser esclavo. Y recuerda, si eres un esclavo, cuando el Señor te llamó, te hizo libre. Ahora eres libre en el Señor. Si eras libre cuando el Señor te llamó, pues ahora eres un esclavo de Cristo. Todos en Cristo tenemos que entender que hay una situación de autoridad para que Dios te bendiga. En cualquier situación tenemos que darle gusto a alguien y tenemos que darle gusto a Dios si queremos que esto sea un negocio, sea un trabajo, sea la iglesia, sea lo que sea. Si tienes una empresa, pues tienes que darle gusto al cliente. Eso te va a traer más clientes. Pues tal vez no se lo merezca, tu jefe es malo, no se merece que yo le obedezca porque es un negrero. Y yo estoy cafecito, no tan negro. Pues tú aplica el principio de Dios y a lo mejor al rato tú eres jefe de él. Y no te vas a vengar, ¿verdad que no? Como me trató así ahora va a ver qué es lo bueno. No, con amor y lo vas a ganar para Cristo. Y así servimos a Cristo. Agrada a tu jefe, a tu cliente, no solo donde ven, sino donde no ven, ¿verdad? Como las hermanas que viene la suegra y barren por donde ve la suegra. No, en todo. Cuando no te vea, dice, hazlo todo como para el Señor y no para la gente. Efesios 6:8 dice, recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Ahora, si te toca estar a cargo de un negocio, de un equipo de trabajo, de gente, pues no los tienes que tratar con no, pues a mí me trataron mal y yo los voy a tratar mal también. Eso es ser acomplejado. Eso es no haber cambiado en Cristo nada. Tú debes de ser imparcial, buscar dar buen testimonio y debemos de provocar en la gente, tanto los subordinados como los jefes, que acepten a Cristo. Si tú estás haciendo estas cosas, tal vez ellos van a ver en ti algo que digan, pues yo también lo quiero, ¿no? Entonces, qué bonito que prediquemos, no con las palabras, sino con nuestra vida, y tengamos esos testimonios de vida
que alaban a Dios realmente. Efesios 6:9 dice: y ustedes, amos o jefes de trabajo o dueños de negocio, traten a los subordinados, vamos a ponerle sus esclavos, no, porque no los van a tratar como esclavos. Traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Entonces, hermanos, en conclusión, el gobierno de Dios debe ser parte de tu vida. Debemos de aplicarlo en todas las áreas de la vida. Si estamos a cargo de gente, si estamos bajo alguien, tenemos que aplicarlo de la mejor manera, hacerlo de la mejor intención, hacerlo de corazón. Vas a ver que Dios te va a bendecir. Tener autoridades o cadenas de autoridad, eso es algo inevitable. Pero el que está detrás de todas esas cadenas de autoridad y de todas esas autoridades, porque todas esas autoridades son puestas por Dios, ¿estamos de acuerdo? Eso lo leímos. Pues no importa lo que hagas, si tú haces esto, Dios te va a bendecir, porque detrás de eso está Dios, y Él sí está viendo a lo mejor cosas que no ve tu jefe, tu esposo, tu autoridad, quien sea, pero Dios está detrás de toda autoridad. Si usamos sus principios para hacer todo para Dios, hazlo para Dios, Él sabrá lo que hicimos y para quién lo hicimos. Si lo haces sin orgullo, te acercará más a Dios. Si lo haces con amor, Dios te va a dar el galardón. Pero siempre el respaldo de Dios está con aquellos que entran en la línea de autoridad. Y Dios va subiéndolos en esa línea para ponerlos en autoridad, para compartir. Dios comparte la autoridad. ¿Y sabes por qué? Porque donde quiera que estés, si tú te sujetas a la autoridad, tú vas a tener una autoridad espiritual. Hay gente que no ve lo espiritual. Estamos hablando, parece, de puras cosas de la vida, que no estamos viendo lo espiritual. Eso es precisamente lo que sigue Pablo para hablar de eso. Y en el 12 dice que no luchamos contra carnes ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, con fuerzas poderosas en un mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Estamos luchando contra eso, aunque no creas. Y cuando te sujetas a la línea de autoridad, tú tienes autoridad espiritual. Y sujetando a Él, tú tienes un galardón en el futuro, porque dice la palabra de Dios que el que es fiel en lo poco, gozará en lo mucho. Dios lo va a poner en eso. Así es de que les invito a ponerse de pie para orar y que Dios nos siga revelando de todas estas cosas. Dice el Señor: hijo mío, yo soy tu Dios, el que te sacó de servidumbre. Te saqué de ser esclavo para que fueras libre. Gózate en mi presencia, que eres libre. Pero ríndete en mi presencia, que yo estoy aquí. Enfrente de ti estoy yo. Enfrente de ti estoy cuando estás en la escuela. Enfrente de ti estoy cuando estás en el trabajo. Enfrente de ti estoy cuando estás en la iglesia. Sujétate a mí. Nada hay fuera de mí. Mi presencia está en todos lados. Por tanto, despójate de tus preocupaciones y ven a mí. Toma mi carga, que es ligera y fácil, y enfócate en mí, solo en mí. Y mi paz, que sobrepasa todo entendimiento, estará contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo te bendigo y te doy gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de entender un poco más de tu gobierno, de que tú eres el Rey de Reyes, de que tú eres el Señor de Señores, y de que podemos sujetarnos a tu cadena de autoridad donde quiera que estemos, en las instituciones, en el gobierno, en la familia, en lo laboral. Podemos, Señor, ver tu mano poderosa a través de las autoridades. Oramos por cada autoridad para que legisle, para que gobierne, para que mande, Señor, con respecto a todo lo que es tu voluntad, y pueda hacer tu obra, Señor, y puedas tú usarlos para tu gloria y tu honra, Señor, y nosotros poder unirnos, Señor, y estar bajo tu preciosa voluntad. Ayuda, Señor, a los que están bajo autoridades viles, bajo autoridades del mundo, bajo autoridades que no te conocen, para que ellos puedan, Señor, ser luz en medio de las tinieblas.
y para que a pesar de todo tu autoridad espiritual los inunde tanto que aún la autoridad que no está en ti, Señor, tema de ellos porque temen a ti. En el nombre de Jesús, levanta a tus hijos donde quiera que estén, donde quiera que vayan, y que sean los mejores estudiantes, los mejores trabajadores, los mejores esposos, los mejores hijos, los mejores padres. Ayúdanos a ser mejores en todo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.